La vida después de la vida. La vida después de la vida, amén. Así que ese ¿Quién lo fue cree? un asunto que yo lo vi allí. Yo les doy vida eterna, es decir, me dan vida eterna, por lo tanto no muero. Doy Cuidado, cuidado, cuidado. La engaño de la serpiente, la inmortalidad del alma. Ay, 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 pues quién sabe qué va a decir la serpiente. La serpiente también va a recibir su gran sorpresa. Bueno, así que yo les doy vida eterna. Y claro, los adventistas se agarran de eso para el espiritismo y los tienen con la cabeza tan lavada que no pueden ver más allá del escrito de los escritos de Elena White. Pero aquí hay otra frase que dice que leíste: yo les doy vida eterna, ¿y qué? Jamás perecerán. No perecerán jamás. Entonces, ¿dónde queda la doctrina de la muerte de la doctrina adventista? Bienvenidos, queridos amigos de Libres Pensadores. Estamos muy contentos en esta oportunidad, ya que tenemos a un invitado desde Estados Unidos, el pastor Haroldo Camacho. Primera vez en nuestro canal, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, pastor? Buenas tardes. Buenas, bien, gracias a Dios. Bien. Especialmente, sí, gracias a Dios que nos mantiene con salud y a pesar de problemitas y asuntos aquí y allá, cuando estamos en la gracia, todo está bien. Así es. Se cambió el look, veo. Me corté el cabello cada unas 6, 7 semanas. Ya me crece demasiado, así que me lo tengo que cortar. Así es. Bueno, como les digo, es la primera vez, amigos, que tenemos el pastor Haroldo Camacho. No creo que sea la última vez, así que quiero que lo presentemos. ¿Quién es usted? ¿Quién es Haroldo Camacho? Bueno, gracias por preguntar, Pablo. Y un saludo muy especial a todos los oyentes, que para mí es un privilegio estar ante ustedes por primera vez. Y bueno, eso me alegra mucho. Y a los que no se han suscrito al canal de el hermano Pablo, por favor, este es el momento de hacerlo. No se demoren más, porque mi experiencia, Pablo, es que muchas personas escuchan y escuchan y escuchan, y por cierto temor hasta les da temor poner el like y mucho más el suscribirse. Pero Así es. realmente cuando usted encuentra estos videos fascinantes, curiosos, usted pues es algo bonito compartir esa curiosidad, aunque usted no comparta 100% el contenido. Eh, lo que pasa cuando usted hace like y luego suscribirse, YouTube tiene un logaritmo que lo multiplica a otros oyentes y eso es fascinante. Bueno, ¿quién es Haroldo Camacho? Soy un pecador, perdonado, justificado, puesto a salvo por mi Salvador, porque tengo un Salvador que me salva de la muerte, de todo mal que pueda traer la maldad y la injusticia, y hasta me salva de mí mismo. Es un gran Salvador, y ese es Haroldo Camacho en breve. Él me ha justificado con su propia justicia. Me ha puesto aparte para darme tarea. Es bonito cuando el Señor le da tarea a uno. Y ese es Haroldo Camacho según el Evangelio. Según la carne, es un largo recorrido que en una ocasión anterior, varias ocasiones, cuando todavía estaba el hermano Baloyes con nosotros en una entrevista, le conté la historia de mi
mi salida del adventismo, mi conversión a Cristo, y también lo he hecho en otro canal en inglés, un canal que se llama Answering Adventism, respondiendo al adventismo, de también un ex adventista, el hermano Christian Miles. Bueno, ¿qué más quieres saber? Lo que quiere saber la comunidad quizás es de cómo es que comenzó su caminata de salir no solamente del adventismo, sino llegar al punto de conocer el mensaje de la justificación por la fe. Muy bien. Sí, mis queridos hermanos, yo nací en cuna adventista. Mi padre era un joven pastor cuando yo nací. Mi padre siempre fue muy dinámico, muy entusiasta. Todo lo que hacía lo hacía con gran energía. Y lo mandaron a Cartagena de Indias, en la costa colombiana, a levantar la obra en Cartagena, aunque ya existía una pequeña iglesia allí, pero pronto él tenía esa iglesia llena, era un predicador muy dinámico, muy carismático, se hacía querer por la gente y todo. Así que yo crecí en ese ambiente de la iglesia, y luego lo mandaron a la ciudad de Cali, donde yo de niñito presenciaba sus conferencias evangelísticas. Él tenía todo un equipo. Yo creo que él estaba adelantado de su tiempo, porque así como esos grandes shows tienen un equipo de cantantes, de músicos y todo, mi papá armaba todo eso. Yo crecí en ese ambiente. Yo absorbía la cultura adventista por los poros. Yo crecí sabiendo que los católicos eran nuestros enemigos y que había que sospechar mucho de los dominicales, que todos eran falsos, que nosotros éramos los únicos que agradaban a Dios, aunque Dios también tenía bastantes sospechas y dudas de nosotros. Eran los malos, nosotros los buenos. Exacto, los otros eran requete malos, y de nosotros había ciertas dudas de vez en cuando, por lo cual había que ir a la iglesia y estar listo los viernes por la noche para la recibida del sol. Y cuántas discusiones y amarguras hubo entre nosotros con mi mamá y mi papá, porque a mí me gustaba jugar y siempre llegaba listo a la recepción del sábado, la recibida del sábado y todo eso. Bueno, yo crecí en ese ambiente. Luego mi padre fue llamado a Barranquilla para ser allí presidente de la misión. En aquel entonces era la Misión del Atlántico, ahora creo que son 2 o 3 asociaciones. Eso ha crecido mucho allá. Y allí yo fui bautizado en Barranquilla, en una iglesia que mi papá construyó allí también en esa ciudad. Así que yo era el encargado de lustrar los zapatos para mi papá, mis hermanos, los míos, total que quedaran brillantes, y todo lo demás el viernes antes de la puesta del sol. Y bueno, como les dije, ese era nuestro ambiente, esa era nuestra cultura. Yo crecí siendo más adventista que los hijos de Elena White. Sí, entiendo. ¿Y cómo fue su experiencia, Pastor Haroldo, mientras estuvo dentro ya del adventismo como estudiante de teología? Sí, pues yo crecí en todo lo que fue escuelas y educación adventista. Ujú. La primaria allá en el Colegio Max Trumer de Barranquilla. Algún oyente tal vez lo conozca, algún oyente de Colombia. Luego, a la edad de 10 años, mi padre, que también era muy aventurero, quemó los puentes y se vino acá a Estados Unidos, donde lo pasamos muy duro los primeros 2 años. Luego mi padre fue llamado a una congregación adventista en el Bronx, en la ciudad de Nueva York.
Y mientras tanto, yo terminé mi primaria en un colegio adventista, luego la secundaria otra vez en colegios adventistas. Eh, Allí tuve varios amigos que llegaron a tener toda una carrera en el adventismo. Hoy quiero hablar acerca de uno de ellos. Y bueno, yo seguí en el adventismo, me gradué de lo que llaman college o universidad acá en Estados Unidos. Estudié teología, estudié literatura inglesa, literatura americana, estudié griego 4 años, griego 1, 2, 3 y 4, me fue muy bien, siempre sacaba As o la mejor nota en griego, me gustaba. Las terminaciones y todo me parecía bastante fácil de aprender debido al español. Y una cosa que mis padres nunca me dejaron olvidar el español. Yo les agradezco tanto a ellos. Yo tengo mucho que agradecerles a la iglesia adventista. Eh, pero el evangelio fue otra cosa. Yo cuando ya fui a la universidad en Massachusetts, en Atlantic Union College, eh, llegué a ser espiritualmente muy sensible. Yo era whiteista hasta los huesos, Pablito. Yo andaba con libros de Elena White debajo del brazo, el libro Educación, había un librito chiquito llamado La Santificación y El Camino a Cristo, y siempre andaba midiendo mi carácter y pidiéndole al de Dios que me cambiara esto y me cambiara aquello, porque tan solo una imperfección de carácter me iba a dejar fuera del juicio investigador. Y Pablo, yo creo que ese es un problema que la Iglesia Adventista tal vez no reconoce cuando ellos defienden tanto la ley. Porque si tú comprendes verdaderamente la ley, te vas a dar cuenta que la ley no te deja escapatoria. Desde tu nacimiento hasta tu muerte, tú tienes que presentarle a Dios toda una vida recta y perfecta. Algunos dicen, no, es que yo me convertí a los 30 años, a los 40 años llegué. Y cuando ellos dicen, llegué al Señor o llegué a la verdad, ellos realmente no están diciendo llegué a Cristo, ellos están diciendo yo llegué a la iglesia. Y bueno, el tema de que yo tomé totalmente a pecho la obra de la santificación y la obediencia fue lo que eventualmente me hizo tocar fondo, y esa asfixia que yo sentía. Y claro, yo sentía que era Dios quien me estaba asfixiando, pero era una falsa, era un Dios falso. Dios no asfixia a nadie. Y bueno, fue así como yo seguí adelante, fui al seminario de Andrews al graduarme, y todos veían que yo era la promesa de la iglesia adventista, ¿no? Porque heredé algunos dones de mi padre y eso. Vaya y estudie su maestría en Andrews, y yo también lo tomé muy en serio. Allí conocí a una joven también súper dedicada a la santificación, y los dos pues éramos súper santificados, la parejita santificada de la universidad, ¿no? Y fue así que entonces tan pronto terminé en el seminario, me colocaron en unas iglesias como pastor asociado, y luego me dieron mi propia iglesia. Pero vale decir que en el seminario yo tuve una experiencia en una clase llamada la teología del sábado. Allí el profesor nos pidió a todos que hiciéramos un estudio sobre los textos del Nuevo Testamento que hablaban acerca del sábado. Ahí, Y ¿cómo fue, disculpe que le interrumpa, cómo fue Sí. esa experiencia al descubrir la verdad
del sábado o del verdadero sábado. Bueno, ahí vamos, ¿no? Que el profesor nos dijo, en este estudio tiene que ser una exégesis directa del griego y ustedes no pueden acudir a ningún comentario que no sea el comentario adventista y solamente usar los escritos de Elena White. Ustedes deben apoyar todo lo que encuentran sobre los escritos de Elena White, y el texto que nadie quería tocar era el texto de Hebreos sobre, por lo tanto, permanece un reposo, un sabatismos para el pueblo de Dios. Y yo dilaté tanto que me quedé con el texto más fuerte. Al menos a mí me parecía el texto más fuerte porque nadie lo quería tocar. Finalmente yo arranqué el papelito que decía Hebreos 3 y 4. Pero lo tomé a pecho, hice todo un exégesis en griego desde el comienzo de la epístola como hasta el capítulo 6 y 7. Y me fui dando cuenta que Cristo es la perfecta revelación de Dios, mucho más grande que la revelación que fue dada en el Antiguo Testamento. Amén. Cristo es el verdadero sacrificio, Cristo es el mejor sacrificio que de toros, el mejor tabernáculo. Y entonces, así viendo todo, porque Él nos dijo, tomen en cuenta todo el libro, que siempre para cada cosa en el Antiguo Testamento había algo mejor, había su cumplimiento. Y fue con esa mentalidad que yo llegué a Hebreos 3 y 4 haciendo ese exégesis. Y claro, ahí está que ellos no pudieron entrar, el pueblo de Israel no pudo entrar al reposo. Pero luego el autor de la epístola hace un truco, saca un as de la mano, porque él dice, ese reposo es el hoy cuando confesares el nombre de Jesús. Entonces fue como un montón de bombas atómicas y luces y bombillos y focos dando vuelta a mi alrededor. Yo quedé extasiado, francamente, porque yo dije, el mejor sábado es Cristo. Es increíble. Eureka, yo nunca había escuchado esa. Se me quiere salir el colombiano, ¿no? Porque casi digo, yo nunca había escuchado esa vaina en el adventismo, de que Cristo es el mejor sábado. Y entonces yo me puse a escribir allí, tenía una maquinita de escribir de esas chiquitas con las teclas, que de computadoras eso no se conocía, estamos hablando del año 1970, 71, para muchos por allá en el año de UPA. Y yo feliz con mi ensayo de 10 páginas y entregué no solamente el ensayo escrito, sino la documentación. Y me di cuenta que la palabra sabatismos, el reposo que queda para el pueblo de Dios, es una palabra que se tuvo que inventar el apóstol Pablo, porque no hay tal palabra en el griego koiné ni en el griego clásico. Y es un lugar especial de descanso. Es un momento especial de descanso. Si allí el apóstol hubiera querido referirse al sábado, él hubiera usado cualquiera de las formas del sabatón, sabatú, pero nada. Allí él recurre a esta palabra, sabatismos, un reposo diferente. Y para mí estaba claro que ese reposo es creer en Cristo para salvación, que cuando tú te das cuenta que Él ha tomado tu lugar ante Dios, tú reposas de todas tus obras. Y viendo el reposo de Dios en la creación, porque dice Dios reposó de las suyas. ¿Cómo reposó Dios en la creación? Porque le entregó todo a su Hijo,
para que la creación reposara en su Hijo. Su Hijo se encargaría de toda esta creación y por lo tanto, Él se encargó de redimir a la creación y nosotros por la fe entramos a Él, porque muchos adventistas no entienden eso. Una vez un pastor adventista me dijo, bonita vuelta que ustedes se sacaron a eso de que Cristo es nuestro reposo, ¿no? Para dejar de guardar el sábado, ¿no? Bonita vuelta que le dieron a eso, un pastor adventista. Yo dije, ¿verdad? Como qué bonita vuelta, sí, esa vuelta. A esa vuelta no hay vuelta que darle. Entonces, cuando uno se da cuenta que uno puede, por la fe, apropiarse de Cristo como su única justicia ante Dios, rechazando y negándose a ofrecer la más mínima molécula de justicia de nuestra parte, ahora diríamos una partícula quantum, la más Una sí, partícula cuántica. cuántica, sí, la más partícula cuántica de nuestras obras, de nuestro quehacer, ofrecerle eso a Dios. Eso quedaría rechazado porque Dios solo conoce la justicia de Cristo y se complace cuando nosotros nos arropamos y nos abrigamos de esa justicia única. Y bueno, la pregunta es cómo llegué yo a este tema, ¿no? Tenía ya varios años. Yo fui al Perú, precisamente, primero como misionero en la Misión Peruana del Norte. En aquel entonces era Misión Peruana del Norte. Estaba allí un querido hombre de Dios, yo diría que es así, un hombre muy honesto, sincero, se llamaba Haroldo Morán Tenorio. No sé si tú has escuchado de esa familia, una familia de largo recorrido en el adventismo. Él No, no recuerdo. nos recibió muy bonito, pero yo siempre predicando y enseñando la fe adventista, pero con mucha intranquilidad interior por lo mismo, si todavía estaba yo agradando al Señor con mi vida, con mi obediencia, y a veces me impacientaba con este o aquel alumno, o con mi esposa, o con un profesor. Había ese sentimiento de culpa. De un solo pensamiento ya voy a quedar fuera. Si este día llega mi nombre en el juicio investigador, ¿qué hago? Estoy perdido. Después de todo eso, regresé a California con retorno permanente, pero estando allá, después de 2 años en el Perú, me invitaron a enseñar en lo que en aquel entonces era el Seminario Adventista Unión en Ñaña, lo que se llama el Valle de Concacucho. No sé si tú habías conocido el nombre. Es el valle inmediato donde se encuentra la universidad, se llama el Concacucho. Sí, conozco el nombre. No he pasado por ahí, pero no entré a la universidad, la UPU. Pero sí, Exacto. sí entiendo. Sí, yo estuve ahí 2 años enseñando y para ese entonces estaba dando botes aquí en Estados Unidos la teología de Desmond Ford, que exaltaba a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y centrándose en la obra del santuario que es Cristo. Y entonces él le dio un giro diferente porque en el adventismo la obra de Cristo en el santuario es de quitar de nuestras vidas el pecado. Entonces nosotros nos presentamos diariamente al santuario celestial y Cristo te dice, todavía te falta más, a ver, te falta más. Y entonces te perdono esto, pero te falta aquello. Así que cuando tengas aquello listo, vente y me dices, y entonces yo voy a ver si mido tu vida y ya pasas el juicio, pero siempre falta más. Y de tal modo que yo me comuniqué con el pastor Ford, quien en aquel entonces estaba en Australia, imagínate, escribiendo
desde el Perú hasta Australia, pero él tuvo la bondad de contestarme y me envió algunos escritos que luego yo los puse en mi mimeógrafo y los pasé a mis alumnos de teología. Y bueno, yo regresé a los Estados Unidos con esa hambre porque encontraba en los escritos de Ford y en su teología como ese pañito de agua en la boca cuando tienes sed, ¿no? Y cuando llegué aquí a los Estados Unidos, comencé a estudiar, me colocaron en diferentes iglesias. Em, por allí había un grupito de pastores que nos reuníamos en secreto, Pablo. Y nosotros nos dábamos cuenta quién simpatizaba con la doctrina del Cordero, lo voy a llamar así, porque Ford se centraba en ese aspecto de que Cristo era el Cordero de Dios dada para el perdón de todos nuestros pecados. Y una cosa que él enfatizaba eran que eran los pecados pasados, presentes y futuros. Y eso era como anatema para la doctrina adventista, que Cristo, claro, sí, él perdona los pecados pasados, pero los presentes y los futuros, y bueno, esa era la seguridad de la salvación, como también la inseguridad de la salvación. Y también había otra seguridad y era la seguridad de la perdición. Y yo me estaba dando cuenta que la única seguridad que me podía dar la fe adventista era la seguridad de la perdición. Ahí viene, Que ahí viene. sí, Entonces, ¿cómo fue que usted decidió o qué lo motivó a usted dejar el legalismo del adventismo y irse para la gracia? bueno, hablando de este tema, quiero presentar aquí en la escritura, a ver si la encuentro, ¿no? Porque a veces uno, a ver si yo creo que aquí está, ¿será esta? Vamos a ver. Al compartir la pantalla, no sé qué está saliendo allí. Sí, sí, ahí está. Ya se ve, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Quiere que lo lea? Sí, Dice Juan 10, 27 al 30. Ese es el texto. sí. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Amén. Entonces, fíjate que para mí estos textos derribaban dos doctrinas fundamentales de la iglesia adventista. Un hachazo. La primera, que no me concernía tanto en ese momento, pero yo la vi. Dice, yo les doy vida eterna. Es decir, que cuando uno es oveja del Señor, se le concede vida eterna. Y la muerte lee ese texto y dice, este no tiene nada que ver conmigo, este lo dejo ir. ¿Y por qué? Porque se nos ha dado vida eterna, no es vida intermitente o vida con el intermezzo de la muerte, sino que es vida eterna. Y yo entendí el dilema del apóstol Pablo cuando él dice, el Señor me dijo, ¿quieres quedarte o quieres venirte conmigo? Entonces entendí que cuando uno muere, el Señor lo lleva a uno. ¿De qué manera? Pues yo no sé, pero yo confío que uno va a vivir de alguna manera, va a vivir con Cristo y esa es una gran esperanza. La vida de Allí, vida. ¿cómo? La vida después de la vida.
La vida después de la vida, amén. Así que ese ¿Quién lo fue cree? un asunto que yo lo vi allí. Yo les doy vida eterna, es decir, me dan vida eterna, por lo tanto no muero. Doy Cuidado, cuidado, cuidado. El engaño de la serpiente, la inmortalidad del alma. Ay, 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 pues quién sabe qué va a decir la serpiente. La serpiente también va a recibir su gran sorpresa. Bueno, así que yo les doy vida eterna. Y claro, los adventistas se agarran de eso para el espiritismo y los tienen con la cabeza tan lavada que no pueden ver más allá del escrito de los escritos de Elena White. Pero aquí hay otra frase que dice que leíste: yo les doy vida eterna y ¿qué? Jamás perecerán. No perecerán jamás. Entonces, ¿dónde queda la doctrina de la muerte de la doctrina adventista? Es decir, no perecerán jamás, pero sí perecerán en la primera muerte y luego la segunda muerte. Y ¿cuántas muertes se inventan? Sí. Pero aquí la promesa es: sobre mis amigos adventistas, el que cree en Cristo no perecerá jamás, porque Él es vida. Él mismo lo dijo: yo soy la vida. Como dicen los gringos cuando hablan inglés, ¿no? ¿Qué hay de eso que no entiendes? What is there that you don't understand? ¿Qué dice la palabra no perecerán jamás? ¿Qué hay tan difícil de entender en esa frase, Pablo? No les conviene entender. Es decir, pero este entendimiento solamente lo da el Espíritu Santo, pero el adventismo ha quedado engañado, encandilado por el tema de Elena White, de esos escritos que fueron dados para tirar al suelo la seguridad de la salvación, la fe en Cristo, levantar un monumento a un falso evangelio. Y cuando uno está encandilado y rodeado con esas telarañas, el apóstol Pablo lo dice, el velo, uno no puede ver más allá. Es una lástima, hermano. Pero bueno, y luego dice: nadie las arrebatará de mi mano. Ahora aquí sigue diciendo: mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y lo vuelve a repetir aquí: nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y luego él dice: yo y el Padre uno somos. Así que si alguien quiere arrebatarte de la mano, él tiene que arrebatar de Dios, el Todopoderoso, el que ha creado el universo, las miles y miles y millones de galaxias que vemos por todos lados, los universos, si hay más de uno. Y bueno, nadie las puede arrebatar. Y esto tomó para mí un giro muy importante, Pablo, porque recuerdas que yo te comenté de esa joven que yo conocí en la universidad. Bueno, nosotros nos casamos. Y cuando llegó el Evangelio a mi vida, yo quise compartir el Evangelio con ella. Y ella era hija de adventistas también de largo recorrido. Eso es muy importante en el adventismo. Eso también se usa para interpretar la escritura. Si tus padres y tus abuelos fueron adventistas y estudiaron y fueron profesores aquí o allá, eso es importante para el adventismo cuando interpretan las escrituras. Ojo a lo que estoy diciendo. Entonces, eso comenzó a causar como si fuera una brecha espiritual entre nosotros, porque esto me daba a mí más y más gozo y a ella le daba más y más temor,
Porque ¿qué tal si es cierto? ¿Qué tal si es cierto? Y esto lo digo por si acaso hay parejas que están escuchando o parejas, Thor y su esposa que están escuchando. Em, el temor de que sea verdad. Porque si es verdad, ¿qué le voy a decir a mis papás? ¿Qué le voy a decir a mi familia? Si esto es verdad, ¿cuáles van a ser las consecuencias para mí? Y para este entonces mi padre ya había muerto, mi madre vivía, em, pero una cosa que nos enseñaron ellos fue a tener un pensamiento independiente, fuerte. Em, Así también eran las personalidades, así que para mí la verdad llegó a ser suprema. Y entonces este tema de que nadie puede arrebatarnos de la mano de mi padre era contrarrestado por, ¿y acaso la hermana White no dice que no debemos de decir soy salvo? ¿Tú has escuchado eso, Pablo? Sí, no hay que decir que es salvo hasta que no termine el juicio. Exacto. Entonces, aquí una vez, y yo le doy pues toda sincera, yo digo que son de corazón sincero, ¿no? Y tienen muchas cosas en juego. Ahí, ella tenía en juego darle la cara a sus padres, que la querían mucho, darle la cara a toda su historia de, de hija de pastor también. Y tenía también parientes que eran grandes figuras en la asociación general, a nivel de asociación general. Entonces ella me pregunta, ¿y qué tal si tú mismo quieres salirte de la mano del Padre y del Hijo? ¿Qué tal si tú mismo te quieres zafar? Y pues yo le dije, mira, a nuestros hijos que tenemos, cuando vamos a cruzar la calle, ¿qué haces tú cuando uno de los niños, que los niños estaban chiquitos todavía, quieren zafarse de nuestra mano y salir corriendo y cruzar la calle? Tú le vas a hacer caso a la voluntad de ellos, no. Los agarran más fuertes aún todavía. Y este asunto de que si tú mismo puedes zafarte, desatarte de la mano del Padre, es un punto clave en el adventismo. Es un clavo y punto clave. Entonces, yo estudiando le dije, mira, nadie es nadie y eso te incluye a ti y a mí. Ni yo mismo, aunque quiera, me puedo zafar de las manos del Padre. Mira lo que hizo el hijo pródigo cuando llegó. ¿Acaso el padre le dije, bueno, te zafaste de la mano del Padre, pues allá tú? Ve y te arrepientes para allá y me traes pruebas de tu arrepentimiento. No, el Padre nunca lo había zafado de su corazón. Y a veces yo me pregunto, ¿no? ¿Y qué tal si el hijo pródigo nuevamente le hubiera dicho al padre, ay, padre, gracias porque me recibiste, pero me recuerdo mucho de esa vida. Ay, 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 cómo quiero volver. ¿Y qué tal si el hijo pródigo hubiera regresado allá a dar todas sus andanzas y luego hubiera vuelto con lo mismo, padre? El padre no lo hubiera soltado de su corazón. Hasta 70 veces 7.
Y yo sé que hay personas escuchando que han pasado por esta situación. Una vez que tú llegaste al Padre, el Padre no te ha soltado. Y es por eso que vuelves, que su amor te persigue. En el adventismo hacemos tanta cosa de que el pecado y el Satanás está rugiendo como león rugiendo para devorarte y no sé qué. Le damos más poder a Satanás que al poder del Padre y del Hijo de retenernos. Así que para mí este fue un punto clave y yo llegué a decir que la salvación no la podemos perder. Y en eso yo también estoy en desacuerdo con muchos evangélicos protestantes que no son adventistas, porque muchos enseñan que sí, tú puedes perder la salvación. Pero esto es increíble, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, nadie es nadie, ni tú mismo, por más que lo intentes, por más pecador que seas, por más hundido por donde te quieras meter, allí anticipadamente vas a encontrar a mi espíritu. Mi espíritu se mete en rincones donde ningún adventista se atrevería a meterse a hacer obra misionera, porque allí puedes llegar tú. Y allí te encontrará su espíritu, aún en el Sheol, dice, en la muerte, te encuentra el Espíritu de Dios. Amén. Y es por eso, Pablo, que yo le tengo mucha simpatía al hecho de que el, el fin del concierto no es esta vida. La música divina sigue del otro lado. Así es. Y por eso Dios no puede perder ninguna oveja. Porque fíjate, Pablo, si es así, ¿qué de nuestros antepasados? Y yo hablo de mis antepasados en la cultura indígena colombiana, los chibchas. Mi padre me decía que nosotros venimos de los motilones, que eran una cultura indígena de caníbales entre Venezuela y Colombia. Los miles y miles de aztecas, de mayas, de incas, Mesoamérica, Norteamérica, en las islas del mundo. ¿Qué tal de todos ellos? Se van a perder de sí, que por si acaso ellos no fueron caros al corazón de Dios. ¿Qué tal esos miles y miles y miles de personas que hay en la India, en Pakistán, en China, en Rusia? Así que el fin del concierto, mis queridos hermanos, no es esto, porque en el Sheol está el Espíritu y la Biblia dice que el Señor Jesús bajó y predicó A los a espíritus los, encarcelados. a los espíritus encarcelados. Pero la doctrina adventista es buenísima para darle vuelta a las cosas. Uf, eso le dan vueltas y que el espíritu es encarcelado y que no sé cuánto y que bueno. ¿Y qué pasó con la joven? Con la joven que conocí en la universidad. Bueno, nosotros estábamos casados ya con 3 hijos cuando sucedió todo esto. Ya para este entonces yo había renunciado a mi posición de administrador en la iglesia adventista. Ese es otro cuento. Pero yo ya había renunciado. No me habían botado de la iglesia. Tampoco me habían quitado mis credenciales ministeriales. Pero sí renuncié a la posición de pastor y había quedado sin trabajo. Una cosa que hacen los adventistas, la administración adventista, con una persona que consideran persona non grata, porque yo le puse mucho problema. Yo llegué a tener una posición
alta dentro del adventismo, hablando según la carne, ¿no? Era secretario de la asociación de mayor número en feligreses y en diezmos de los Estados Unidos. Era una asociación la más poderosa en todo Norteamérica. Y está el presidente, el tesorero y el secretario es el que implementa todas las decisiones y cosas. Y ahí manejábamos mucha plata, hermano. Y ahí yo me di cuenta de cuánta plata maneja la iglesia adventista. Porque teníamos conexión con lo que ellos llaman las organizaciones superiores, la Unión, la División Interamericana, la Asociación General. Podíamos ver los informes de esas instituciones y dónde iba toda esa plata, hermano. A mí me dolía, ¿no? El presidente de la conferencia de la asociación nuestra, ¿no? Me decía, Haroldo, te voy a decir una clave, te voy a contar una clave para que tú lleves a la familia a vacaciones, porque nosotros necesitamos vacaciones. Entonces, la clave era, como estábamos en California y él viajaba a Washington para todas las reuniones, entonces él me decía, yo tomo los vuelos más largos que pueda tomar a Washington. Y él viajaba 1 o 2 veces al mes. Y acumulo las millas de viajero. Y yo acumulo tantas millas en un año que yo puedo llevar a mi familia gratis a las Islas Tahiti. Y claro, la Asociación General pagaba por todos esos costosos boletos. A él no le costaba nada. Y los hermanitos allá en Huancayo, en Piura, en Tumbes, en Chachapoyas, trayendo sus ofrenditas. Yo veía esa vaina, hermano Pablo, y a mí se me revolcaba el estómago. Pobres hermanos. Y a esos hermanos les predicábamos la seguridad de la perdición. Entonces, me invitó un pastor, creo que era un pastor salvadoreño, que me tenía mucha simpatía, me invitó a predicar a una iglesia grande, una iglesia hispana, y me dijo, pastor, no se preocupe, yo le doy el púlpito, predique usted el evangelio. Y entonces mi esposa me preguntó, ¿de qué vas a predicar mañana? Fue un viernes de noche. Y yo le dije, yo voy a predicar de la seguridad de la salvación en Cristo y de la seguridad de la perdición según la doctrina adventista. Y me dijo, yo me voy a sentar en la banca delantera con nuestros 3 hijos. Si tú dices esas palabras que la iglesia adventista predica la seguridad de la perdición, yo me levanto con mis 3 hijos y salgo de la iglesia. Y bueno, yo me entregué al Señor. Una vez que el Espíritu Santo lo agarra a uno en el púlpito, eres como una mecha encendida. Tú sabes eso. Uh-huh. Sí. Y yo comencé a predicar justamente sobre este texto y textos relacionados. Y yo dije, mis queridos hermanos adventistas, tenemos seguridad de salvación en Cristo que nadie nos puede arrebatar. Pero las doctrinas del juicio investigador y la doctrina de la ley y las otras doctrinas adventistas solo nos pueden ofrecer la seguridad de la perdición. Y si como hubiera sido en un resorte, ella se levantó, agarró a mis 3 hijos y salió desfilando por el pasillo de la iglesia y salió de la iglesia. Y bueno, al terminar, yo me di cuenta que ese día había terminado todo ministerio en la iglesia adventista y también había terminado mi
mi relación, mi matrimonio. Y así fue. Al pastor, tan pronto terminó la reunión, lo llamaron los ancianos de la iglesia. Me llamó su esposa para decirme, Pastor Camacho, ore por nosotros porque tienen a mi esposo acorralado en la oficina de la iglesia, a los ancianos. Y claro, cuando yo llegué a la casa ya era otra cosa, ya allí no había sábado. ¿Dónde estaba el sábado allí? Allí no. Eso fue difícil y bueno, ese matrimonio se rompió, se acabó. No hubo manera de que ella diera paso hacia el evangelio y yo no iba a dar paso atrás. Y pasé años difíciles, hermano, durísimos, especialmente porque no podía ver a mis hijos. El juez dio una orden de que yo podía ver a mis hijos un fin de semana sí, otro no. Pero cada vez que me tocaba a mí, había alguna fiestecita de cumpleaños, alguna salida a la piscina, alguna salida al parque y mis hijos me llamaban y me decían, papi, sorry, no vamos a poder ir contigo este fin de semana. Y así pasaron años. Eso hace ya no sé cuántos años. Que hasta el día de hoy, en algún grado, todavía ha afectado la relación con mis hijos, a quienes los amo de todo el corazón. Y yo sé que ellos también me aman. Y de eso pudiera decir mucho más. Pero el Señor en su misericordia me ha dado una nueva familia, una esposa que tuve el privilegio de evangelizarla. Y ella, no por cosa mía, sino por cosa del Señor, esa también es otra historia. Ella se abrazó a la justicia de Cristo y sigue abrazada y aferrada a la justicia de Cristo. Así que esta doctrina de la seguridad de la salvación fue la clave para mí para salir de la iglesia adventista, el legalismo. Yo siempre he pensado que a menos que uno conozca que Cristo es la justicia de uno y lo justifica ante el Padre, lo declara justo y uno está seguro en él, a menos que uno tenga ese Cristo, cualquier otra razón por salir de la iglesia adventista es resbalosa. Y uno puede resbalar hacia atrás. Pero cuando uno tiene esta confianza ya en el Dios de la gracia revelado en Cristo Jesús, nada ni nadie, es decir, se comprueba la palabra de Cristo en este texto, que nadie nos puede arrebatar de su mano. Bueno, ya he hablado demasiado, se nos fue el tiempo, hermano. Yo quería decir tanto más, pero esa es mi historia, ¿no? Y me centro en este aspecto que es un reto. Yo sé que es uno de los retos mayores para el adventista, tan igual como el sábado. Creer que al confesar el nombre de Jesús y arrepentirte de poner tu propio nombre delante del nombre de Jesús, ese es el verdadero arrepentimiento. Le quitas tu nombre, te quitas el nombre de la iglesia, cualquiera que sea, y dejas que solo el nombre de Jesús aparezca y tape tu nombre. El Padre se complace en ver a su Hijo dar fruto y te considera fruto. Y el Señor no permite que su fruto se corrompa o se pudra. Alabado sea el Señor. Así es. Bueno, hermano. Una última pregunta. Sí. ¿Qué le diría a aquellas personas, así como en el caso de su primera esposa, que se aferran a las obras de la ley y no pueden ir a la gracia de Cristo
con los brazos abiertos. No, yo les digo, hermano, ya me lo han, ya lo he dicho, ¿no? Porque es interesante en los comentarios de YouTube. Yo puedo hablar de Cristo, de su sangre derramada por nosotros, del perdón de los pecados. Y la única respuesta de ellos es, ¿y la ley? ¿Y los 10 mandamientos? Y de ninguna manera se regocijan. No hay palabras de alabanza. Cuando estás en la ley, no hay palabras de alabanza. Es decir, ellos dicen, es que yo guardo los mandamientos de Dios y tengo la fe de Jesús. Ellos no dicen, alabado sea el Señor. Ellos nomás dicen, y tú también debes guardarlo. Mientras que cuando uno se regocija en el Evangelio y ha confesado el nombre de Jesús para salvación, uno dice, alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Bueno, ¿qué le digo yo? Yo le digo, hermano, lejos esté de mí quitarle su obediencia. Siga obedeciendo. Pero hágale. Me parece que no está obedeciendo todavía muy bien, porque aquí en este lugar me está calumniando, me está diciendo que yo soy un mentiroso, que soy un deslealtad, que no sé. Así que eso me parece que todavía le falta por ahí un poco al 8º y 9º mandamiento. Y recuerde que la obediencia no es llegar a la iglesia con la Biblia debajo del brazo y el folleto de la escuela sabática del himnario debajo del otro. La obediencia es que en cada pensamiento, brother, en cada respiración que tomas, no debe haber ni la más fugaz sensación de ira, de envidia, de codicia, de lujuria, de morbo, de deseo carnal por nada ni por nadie. Y si tú te resbalas en un solo momento, tienes que darle más ganas, hermano. Así que lejos esté de mí quitarte la obediencia a la ley. Lo único es que tienes que hacerlo perfecto, como dice el Salmo 24. Limpio de manos y puro de corazón, y no andar detrás de vanidades. Vanidades significa burbuja, y no andar detrás de burbujas, de vanidades. Así que dale, hermano, dale con ganas. Parece que todavía no le has dado suficientemente bien. Porque solamente de esa manera el individuo puede llegar al punto que diga, ya no puedo más, así como yo llegué. Pero ¿qué hace el adventismo? El adventismo hace una ley guardable. Ese es el problema que el adventismo, que tanto defiende la ley, la destruye. Porque hace de la ley una ley guardable. Mientras que el apóstol Pablo dice, la ley te da muerte, la ley destruye, la ley condena. No hay ni un ápice de gracia en la ley. Y el catolicismo romano dice, todas sus habilitaciones, todos sus mandatos son habilitaciones. ¿Adivina quién dice lo mismo? El adventismo. Elena de White dice, igualito que el catolicismo romano, que todos los mandatos de Dios son habilitaciones, pero la ley no te habilita para nada. Y el día que el adventismo comience a de veras predicar la ley con todo su furor, con toda su fuerza, se verá entonces que la gente se va a volcar a sus líderes y sus gentes y decirles, no más. Van a decir como los griegos que llegaron a Jesús y le dijeron, queremos ver a Jesús, porque la filosofía nos tiene hasta acá. Conocemos muy bien los clásicos griegos. No podemos pensar y razonar tan bien como ellos para llevar esa vida ética de la cual hablaban los griegos. Estamos hasta acá, queremos ver a Jesús. Y claro está, Jesús, él insinúa, diciéndole no se vayan muy lejos, quédense aquí en Jerusalén, luego van al Calvario y allí van a ver a Jesús.
Amén. Y a mí me gusta pensar que esos griegos estuvieron allí viendo a Jesús como el Cordero de Dios, dando su vida por ellos. Así que, hermano, eso es lo que yo les digo a los que se aferran a la ley. Yo les digo, hermanitos, háganle. Así decimos nosotros en Colombia, hágale, hermano, no se eche para atrás. Pero dele con más ganas, porque todavía me parece que está un poquito lejos. Y cuando usted piense que haya llegado, supongamos que llegue el día cuando usted pueda guardar la ley. Recuerde lo que dice la Escritura, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Alabado sea el Señor, que somos justificados en su sangre. Así es, porque si no, Cristo murió en vano, si fuera así. Así es. Muchísimas gracias a Pastor Haroldo por su tiempo, por su excelente testimonio y a la vez entrevista que hemos tenido. Sé que faltó más, se nos fue el tiempo, pero esto queda como un continuará. Amén. Sí. Y muchas gracias también a la comunidad de líderes pensadores. Y este video, si está en el canal del Pastor Camacho, también gracias por escuchar. Suscríbanse al canal del Pastor Haroldo, les dejaré en el primer comentario de este video aquí debajo para que vayan y puedan ver su contenido lleno de mensajes de amor, de esperanza, de restauración y sobre todo de la justificación por la fe en Jesús. Gracias, Pastor. No sé si tiene algo más para compartir en la pantalla, si no así me despido de usted también. No, así como yo digo cuando estoy en mi canal y hago una presentación, recuerde que por la gracia de Cristo todos tus pecados han sido perdonados. Así es. Alabado sea el nombre del Señor. Así es, queridos amigos, y recuerden también, libres pensadores, Dios es amor. Amén. No hay oscuridad en él. Muchas bendiciones y nos vemos. Chao, chao.